Hola chicos, bueno, hoy vamos a hablar de una moto que a mí me gusta muchísimo. Para mí representa un mito de mi juventud o cuando empecé con las motos. No sé, una espinita que tenía ahí clavada, como en su momento no me la pude comprar, pues me la hice después. Muchas de las motos que yo he hecho son precisamente eso, son cosas pendientes que tengo de cuando era jovencito, estudiante pobre y que no podía optar a nada, ¿no? También es una elección. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Pues mirar, de Monty. Ahora la vais a ver, Monty. Monty es la verdad 500, no es una auténtica Monjui. Es una moto que proviene de una 500 normal, se llamaba Alpino o Z en Estados Unidos. O sea, ya por los 80 y bastantes, 85, 86, yo había tomado una decisión, y es que me hice ducatista. Entonces, un tema que había en aquella época era, sobre todo cuando salió la Panta, ¿no? La Panta ya era la era moderna de Ducati. En aquella época, cuando yo ya, después de tener digamos, mis 350 GT subido a 860, entro, digamos, en el mundo de la panta, porque en Ducati hay que distinguir lo que son ducatistas de lo que son pantistas. Pantista más allá que un ducatista. Un ducatista, al lado de un pantista, es un pobre hombre. Bueno, en aquella época había una rivalidad tremenda, había dos motos italianas que digamos que se repartían el tema de la moto deportiva como lo entendíamos pues los europeos y sobre todo los forofos de las italianas. Una era la Ducati Panta 500 y la otra era la Laverda 500 en su versión Montjuic que hicieron pues para competición, una serie limitada. Entonces yo había tomado partido por la Panta. También es verdad que la 500 Montjuic era una moto muy exclusiva, era muy exclusiva. De hecho, según he podido estudiar, se hicieron realmente Montjuic de verdad, hay 250 en todo el mundo. Se produjeron, perdón, 300 unidades, nada más. Ahora os voy a contar todo esto. Entonces, es una moto que es mítica. Y además os voy a contar más. Es una moto, yo he tenido dos grandes influencias a la hora de mi trabajo y en esta pasión que tengo por las motos. Y es dos periodistas. Cuando de verdad puedes hablar de periodistas. Bueno, ni siquiera ninguno de los dos era periodista porque no tenía la carrera de periodista. Volvemos un poco al tema, pero eso ya hablaremos otro día de ese tema de los periodistas. Y toda esta banda que hay ahora mismo, toda esta ralea de gente que informa y tal, ¿no? En aquel momento era Denis Noyes y Alan Cathcart. Entonces realmente eran gente que contaba historias y probadores. Noyes era, bueno, es un americano que vino a Europa y que primero estuvo viviendo en Gran Bretaña y vivió todas las movidas de las carreras de club y tal, y luego se trasladó a España y es más español que el gazpacho finalmente, ¿no? Bueno, escribió en motociclismo y en solo moto, es un tema, otro día hablaremos de eso de la prensa, las batallas que había entre motociclismo y solo moto, bueno, pues digamos que escribió en las dos, o sea que realmente era tremendo. ¿Cómo podía ser eso? Era un mercenario, digamos, de la pluma. Y la otra persona era Alan Cathcart, un británico. Este era, vamos, de hecho creo que tiene rango de Sir y tal, ¿no? Este hombre, o sea, lo ha probado todas las motos más exclusivas del planeta y tiene una sabiduría, un saber, porque además no las prueba como de. No era un probador de motos, digamos que si iba a la carretera te la probaba, no. Probaba motos de carrera, las metía en carreras, desarrollaba proyectos. Cathcart, por ejemplo, fue piloto oficial con la Ducati Supermono, por deciros un detalle, ¿no? Fue de los primeros que corrió. Otra moto, por ejemplo, la Gilera Saturno, primera que rodó. Ha estado muy metido en todo el mundillo de la batalla de las Twin, en Daytona y tal, como Noyes. Noyes también ha corrido en batalla de las Twin y también ha corrido en Daytona. Historias muy bonitas, muy bonitas. Bueno, estas dos personas son las que a mí realmente me metieron la pasión por la moto y me enseñaron y me siguen enseñando porque sigo encontrando. Cathcart, además hay una anécdota. Cathcart un día a mí me mandó un email y en el cual venía a hacer unas carreras de exhibición, bueno, unas carreras de clásicas en el Jarama, y entonces aprovechando que estaba aquí quería probar mis RAV 02. Bueno, no veáis, esto es el mayor pelotazo que te puedes encontrar en el planeta, ¿no? O sea, que Cathcart probara mi moto
hubiera sido un empujón y un ¡pam! Bestial, porque os repito que ha probado todo tipo de motos de carreras. Lamentablemente, por lo visto, en la carrera tuvo una caída, se estropeó, vamos, se rompió la clavícula, acabó en el hospital y me mandó amablemente un mail en pleno estilo gentleman y tal. Siento comunicarle que debo declinar su... Bueno, no declinar porque era él quien me había propuesto, pero vamos, que tenía que aplazar digamos, el meeting que teníamos para probar y tal, que lo sentía mucho y que ya se pondría en contacto. Bueno, no se puso en contacto conmigo, entonces perdimos la ocasión. Pero bueno, yo sé que está ahí, el email está por ahí. Y fue un gran honor. Y Noyes lo mismo. Noyes, por ejemplo, tuvo la exclusiva de ser el primer periodista que probó el prototipo de la Panta en la fábrica. Ya os contaré más historias de Noyes y tal. ¿Por qué? ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues porque Noyes en ese momento, Denis Noyes, jugaba entre la Panta y la Montjuïc. Y él tenía una Montjuïc. Entonces, él dejaba la moto donde yo llevaba las Ducati, la Roa 3,5 a reparar, que era en Mariano Sánchez, en Madrid, que era donde íbamos todos los ducatistas en aquella época. Entonces tú ibas al taller de Mariano, que era un garito, un cuchitril y tal, y te encontrabas la Montjuïc apoyada contra la pared así, bueno, y es que era una moto espectacular, ese naranja, o sea, era tremendo. Y luego además... pues debía parar también bastante en un taller de neumáticos que yo la veía apoyada contra la pared, pues creo que no tenía ni pata de cabra ni nada, si la tenía prácticamente de carrera. Tenía faro, eso sí, pero vamos, quitapón, ¿no? O sea, eran otros tiempos donde podía rodar con cualquier cosa por Madrid. Y la tenía y la veía muchas veces. Y luego, cuando yo iba a estudiar, yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Madrid, que entonces vas por la carretera de Colmenar, famosa carretera de Colmenar. Bueno, yo he sido testigo de ir en el autobús que volvía a casa y oírle pasar, o sea, ver una mancha naranja, así, ¿no? Entonces era tremendo. Y luego, tiempo después, él escribió en una de esas crónicas que él hace que son divertidísimas, o sea, aparte de aprender un huevo con él, de técnica, de todo, pilotaje, era una ventana al exterior, al extranjero. A mí me marcó muchísimo los artículos de Noyes. Bueno, pues en uno de ellos cuenta, porque él vivía no sé si sigue viviendo, en Miraflores, que es un pueblo que está en la Sierra de Madrid, prácticamente unos 50 y algo kilómetros, y es una zona por donde vamos todos. De ahí ya elegimos entre Canencia, Morcuera, Rascafría, Pam Pam. Es una de las carreteras más bonitas que hay en Madrid para poder rodar. Personalmente a la Morcuera siempre he ido. Todas las motos que he tenido han ido a la Morcuera. Todo lo que he probado ha ido a la Morcuera. Bueno, él contaba que él volvía con la Montjuïc, siempre pues desde Madrid hacia Miraflores, y que entonces su mujer preparaba la comida y sabía cuánto iba a tardar porque le oía llegar desde prácticamente Colmenar, le oía con esos megáfonos, por decir, ¿no? Me imagino la estampa, porque a mí me pasaba lo mismo también con mi Panta, que llevaba un 2 en 1, un Murcia salvaje y tal, y cuando iba a buscar a mi chica de entonces, mi exmujer actualmente, pues yo iba con la Panta y ella hacía tiempo, me oía desde casa y sabía cuándo iba a llegar. Y me esperaba. Claro, el problema era cuando no me paraba en su casa y yo seguía. Y luego me llamaba, ¿dónde has estado? ¿Cuándo has ido? Y tal. Eso es el problema cuando tienes una moto tan ruidosa. Todo aquello quiere decir que es una moto mítica para mí. Y en un momento dado, cuando empiezo con XTR, de pronto, lo de siempre, bicheando en aquel momento era 1000 anuncios, creo recordar. De pronto me encontré una Laverda 500. Era una Alpino, lo que se llama un Alpino, que era una básica. Y dije, ¿por qué no? Ahora es el momento. Era una moto que además era, digamos, de exhibición, no tenía papeles ni nada, estaba en Valencia y el señor la utilizaba para hacer exhibiciones, ni siquiera ni corría con ella ni hacía nada de nada. La utilizaba mucho en exhibiciones, ya saben, las carreras en el territorial, en quedadas pues en Denia, en el Classic de Denia y tal, y la utilizaba. Ahora veréis unas fotillos de cómo estaba. Y bueno, me animé. Le llamé, me la traje y dije, es el momento de hacer una Montjuïc. Pero antes de esto os voy a contar un poco qué suponía, qué era la Verda realmente, qué era la Verda. La Verda es una marca italiana, es una fábrica de maquinaria agrícola. Le pasa un poco como a Lamborghini, ¿no? Lamborghini hacía tractores.
buenísimo. Cuando Lamborghini se compra, el señor Lanferruccio Lamborghini, se compra un Ferrari porque tiene pasta para eso y más, para comprarse todos los Ferraris que quiere, se compra un Ferrari y se da cuenta que es una máquina mejorable. Y entonces va a hablar con Enzo y le dice a Enzo, Enzo, tío, te he comprado un coche, no sé, el que fuera, y un poco, macho, me ha dejado un poquito decepcionado y tal, deberías cambiar esto y lo otro. Entonces Enzo lo mandó un poco a la mierda, le dijo, vete al campo a arar con tus tractores y deja a los que saben hacer coches de carrera. Entonces Ferruccio se mosqueó y es el inicio de Lamborghini como marca de coches, y entonces hace el famoso Miura y el otro se la tuvo que envainar. Bueno, la Verda empieza en el 1870 y tanto, con el abuelo La Verda haciendo tractores y maquinaria agrícola. Posteriormente, como le pasó a mucha gente en Italia, muchos fabricantes, y que pasó también en España, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la posguerra, y nosotros aquí después, la posguerra, después de la Guerra Civil, había una gran demanda de vehículos para poderte mover. Y entonces lo que fue elegido fue, digamos, la motocicleta. Todo empezó con bicicletas con motores auxiliares, muy famoso aquí en España el Mosquito, por ejemplo, y a partir de ahí vamos avanzando y empiezan a llegar motos de verdad, la Cucciolo de Ducati, por ejemplo, la Verda tiene sus motos también, y todo esto estamos hablando de los años 40, 50, 60. Según va avanzando y ya, digamos, todo el mundo ya no solamente quiere ir a trabajar en moto, sino quiere ir a trabajar en moto rápido, y además quiere pasear, y además se quiere llevar a la churri y tal. Entonces empieza a evolucionar el tema de la moto, pues moto rendimiento, mototurismo, moto más sofisticada. Y bueno, la Verda también entra ahí, empieza a hacer motos de 125 y bastantes, vamos, de gran cilindrada, Entonces, punto de inflexión es cuando de pronto la Verda decide meterse en el mercado, competir directamente contra lo que aquel momento era, digamos, lo más punto de referencia que eran los británicos, ¿no? Cuando tenían esos motores twin paralelos, pues de 500, 600, 650, 7,5 y 850 posteriormente tal. Bueno, pues él se mete y entonces fabrican el primer motor paralelo, que es un 750, ¿no? Nace lo que sería la 650S, creo recordar, y luego viene la SF. SF era porque era super friendly, es decir, que tenía un freno de tambor de cojones, que era bastante bueno para parar todo aquel armatoste y a esas velocidades, y que además es un freno muy, muy buscado actualmente en las carreras de clásica, el LSF. Posterior vino la SFC, Super Friendly Competizione, que ya es es la que prácticamente, digamos, tenemos todo en la mente. Ya la SF ya era naranja, que el color naranja viene también... Sí, efectivamente, de los tractores, la Verda pintaba su maquinaria agrícola, sus tractores y sus cosechadoras con un naranja. Dicen las malas lenguas que estaban allí, no sabían cómo pintar, y había un bote de naranja por ahí, por la fábrica y tal. ¿Por qué no la pintaba naranja? Y ahí viene ya la leyenda de la naranja, del naranja atómico, ¿no? Entonces empieza con 750 SF, SFC, que la veréis. Se metieron a correr carreras de resistencia con bastante éxito con las 750 SF y SFC. Montjuïc la ganaron varias veces, por ejemplo. Posteriormente, en este punto, quieren avanzar porque los demás fabricantes, claro, también avanzan, ¿no? Quieren hacer una moto de gran rendimiento. Y sale el famoso motor 3 cilindros de 1000, que posteriormente evolucionará al famoso 1200. La 1000 era un bicharraco que no veas, era muy potente para la época, muy pesada también. Hubo una versión, la J, que era la más deportiva. Que esto todo son versiones porque hay un momento en el que la Verda, no se sabe por qué, o yo no sé por qué, pero en Gran Bretaña había auténtica pasión por ellos. Entonces, los importadores que hubo de la Verda siempre han sido muy activos. ¿Por qué os cuento esto? Porque la J, por ejemplo, es una versión que prácticamente hace el importador inglés, que luego se estandariza.
¿eh? Son ellos. Es el típico caso de un importador, ha pasado en muchas marcas, de un importador que le echa tanta pasión, o sea, tanto empeño, que sacan modelos que luego la fábrica absorbe, ¿no? O como por ejemplo la 900 NCR, la Maihelbu réplica, es una moto que desarrolló Steve Wynn cogiendo una NCR, fue hiper mejorada por Steve Wynn, y aparece al final la Maihelbu réplica, la MHR. O sea, no es una moto que sacara la fábrica, ¿eh? Es una moto que desarrolla Steve Wynn y posteriormente la fábrica, digamos, se la apropia y la estandariza y la comercializa. Pues 3/4 de lo mismo con la verdad. Entonces está mi 1200, que además siempre quedó el rollo de que era una moto para hombretones, porque solamente el embrague ya era, o sea, te destrozaba la muñeca. Pasaba también con las 860. Yo me acuerdo de mi GT y mi 860 y acababas con unas tendinitis que lo flipas, ¿no? Como si fueras un tenista. Y bueno, posteriormente hacen ya el tope total, que es la famosa V6. 1000 centímetros cúbicos. Un motor en V6 parecía un pequeño Ferrari, un pequeño motor Ferrari. Hacen un chasis y entonces aparece la famosa, la verdad, V6000, que se hizo para correr el Bolt d'Or. Corrió solamente ese Bolt d'Or en el 78, ahora lo veréis. Y bueno, no terminó muy bien la cosa, pero se quedó con un alarde de técnico que probablemente se ponía, pero vamos, a años luz de todo lo que había en el planeta a nivel de motos. Pero bueno, típica historia italiana, luego resulta que tenemos problemas económicos, tal, no podemos hacer, es una moto muy cara de fabricar y entonces pues no tiene una salida comercial. Una cosa que lamentaremos todos, en el que no se llevase a cabo esa V6. Yo estoy tentado muchas veces, por ejemplo, utilizar algún motorcillo así para hacer una moto. Hay una moto muy interesante americana que se llama Motus, que tiene un motor bastante parecido. No es un V6, creo que es un V4, así puesto los cilindros así. Y es bastante interesante. Sería una moto chula para hacer un prototipo chulo. Bueno, continuamos. Como esas motos eran totalmente, o sea, V6 la descartamos, la 1000 era y con perdón de los laverdistas, era un trasto. Entonces, la fábrica decide hacer una moto más pequeña, que pese menos, con una potencia más o menos justa y que además sea compatible con el tema que había entonces en Italia, que era la compatibilidad de motores 3,5-500 por el tema de la fiscalidad. Si os dais cuenta de aquella época, Morini 3,5-500, la verdad 3,5-500, Ducati tenía un 3,5-500 y todo era por el tema de los impuestos, ¿no? Había una versión pequeñita, que normalmente era como la grande, con motor pequeño submotorizado. Bueno, entonces la verdad se mete en ese tinglado de hacer una moto, digamos, más humana, más para el mercado, más lo que pedía el mercado, una moto más moderna. Y es cuando nace la verdad 500 Alpino, se llama Alpino. Parece ser que en un primer momento se iba a llamar Alpina, pero como Alpina lo tenía BMW registrado para sus BMWs Alpina, o sea, sus coches, pues tuvieron que ponerle Alpino. Es una moto que sale en el 77, perdón, en el 77, pero que tardan 2 años en sacarla y al final sale en el 79. Típica historia italiana. Parece ser que se hicieron unas 3000 unidades y bueno, era una moto que ya cuando salió pues se quedó un poco por detrás, no tenía una potencia muy para allá, pesaba bastante y tal. Como resulta que comercialmente no fue el éxito que la verdad pensaba, decidieron hacer una cosa y es lo que se suele hacer, que es normalmente meterse a la vía deportiva. Entonces, ¿qué crearon? Crearon una copa amateur, digamos, porque además estaba hecho para pilotos que no tuvieran un gran palmarés, es decir, vamos a hablar de la segunda fila, pero no porque no fueran buenos, sino porque a lo mejor no habían tenido los medios para poder correr o haber entrado en escuderías oficiales. Entonces se dio esta posibilidad de correr una monomarca, lo que hemos conocido aquí en España, monomarcas. Como por ejemplo en su tiempo hicimos la Copa Ducati con las 750S, os acordaréis. Otro día también hablaremos de eso. Entonces
se hizo una monomarca, sacaron una moto que la llamaban Fórmula, la verdad, Fórmula 500, con un carenado integral, con un colín diferente, el depósito solamente quedó el depósito. Ese motor lo potenciaron pasando prácticamente 45 a 50 y tantos caballos, con 10.000 vueltas, con pistones de alta compresión, carburadores gordos, encendido, escapes, megáfonos abiertos. La bajaron de peso, pero vamos, exagerado. La dejaron prácticamente en 155 kilos frente a los 170 y pico, 180 que pesaba la 500. O sea, que hicieron un aparato de pelotas. Estuvo corriendo durante 2 años, hubo Copa en Italia, hubo Copa en Alemania, hubo Copa en Bélgica, ¿vale? Entonces, aquí vuelven a entrar los importadores, el importador británico coge esa moto y entonces él hace, digamos, su versión, cogiendo las Alpinos que no se vendían, transformándoles, dejando solamente el depósito, le mete el colín de la SFC y le mete un pequeño cupolino bastante amplio, pero no le mete el carenado completo de la fórmula. Y entonces nace la verdad 500 Montjuïc. La llaman Montjuïc precisamente en un homenaje a las victorias de la verdad en Montjuïc. Y así nace la moto. Se hicieron 300 unidades de la Montjuïc, esas son las llaman MK1 y MK2. La MK1 es esta pequeña que le ponen el cupolino y la MK2 hacen más evolución todavía del motor. Creo que le quitan el cupolino, le hacen algún cambio estético y ya está. Entonces, esta moto no la coge fábrica, como por ejemplo Ducati cogió la Maihelbu réplica. Hizo la Maihelbu, no la cogió y fue una pena porque si la hubiera comercializado probablemente hubiera salvado a la fábrica, porque desgraciadamente fábrica entra prácticamente en quiebra. Hacen un último esfuerzo haciendo un desarrollo del motor de 500 a 600, es cuando salen la Atlas, que era una trail grande, que era la moda de aquel entonces. Salen unas motos muy raras, la Hidalgo, la tal, bueno, con nombres españoles, Tizona, también lo utilizan para sus 125 tal, Babieca, bueno, es muy del fit todo, muy así, ¿no? Muy estrambótico y tal. Bueno, el caso es, desgraciadamente, prácticamente, vamos, tienen que cierran, y entonces la compra un millonario italiano que se llama Francesco Tognón se llama, ¿no? Este hombre hace una intentona, este motor de 600 hace una evolución al 668 y es cuando aparece una serie de motos, digamos, bastante interesantes. Hacen un primer chasis que se llama el chasis Diamond, que es un chasis multitubular que aparece en la Ghost. Hacen la fórmula 668, que es la última que sacan ya. Ponen inyección electrónica, la hacen refrigerar por agua, hacen una moto bastante maja, en estética parece una Kawasaki, pero ya era tarde además, o sea, el mercado había evolucionado hacia otros sitios, los japoneses estaban súper fuertes y entró en la dinámica de lo que entró prácticamente toda la industria europea, que fue prácticamente la desaparición. Mismo caso que le pasó a Ducati, que tuvo la gran suerte de ser pillada por el Estado italiano, que la mantuvo ahí durante un ratito hasta que llegaron los Castiglioni y ya la relanzaron. Pero la verdad no. Guzzi estuvo a punto también de entrar en esa dinámica también. La verdad prácticamente entra pues es un concurso de acreedores y entonces increíblemente la compra Aprilia. Y Aprilia hace un prototipo que se llamaba SF1000, creo recordar, que era más que una RSV1000 disfrazada de Aprilia, toda naranja y un diseño muy bonito. Yo la vi en la realidad en el Salón de Milán, no me acuerdo si fue en el año, pues no sé si fue en el 92, no me acuerdo en qué año fue. Luego os lo pondré aquí el año, pero vamos, yo la vi de verdad, era muy bonita, podía haber sido una salvación para la verdad, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que la verdad tiene una identidad tan fuerte que no basta con pitar una moto de naranja. Aquella moto tenía el motor de la Aprilia, un V a 60 grados, no era la verdad, aquello no era la verdad. Bueno, el caso es que se quedó en estado prototipal y no fue a ningún lado. Finalmente, Aprilia fue comprada por Piaggio, con lo cual la verdad forma parte de la marca, la verdad pertenece a Piaggio y según está en venta. O sea que si la queréis la podéis comprar. Hubo un intento, porque yo conocí a la persona que lo hizo, que se llama Davide Carboniero, que es un amiguete que conocí en Glensec, en la primera vez que fui a correr en Glensec en el 12, le conocí porque competí contra él en una manga.
komm mal ein bisschen vor. Jetzt kriegt der erste Sahne zu sehen. Hier habt ihr Radical Ducati aus Spanien, aus Madrid. Pepe Rosell, der Chef von Radical Ducati, ist 1700 Kilometer gefahren von Madrid hierher. Extra Applaus für ihn. Sein Motorrad ist eine 900er SS Ducati aus dem Jahr 1998. Auf der anderen Seite haben wir einen Vertreter. Jungs, ihr seid zu laut. Ihr habt einen Vertreter aus Italien, von Breganze. Breganze ist La Verda. Und jetzt haben wir ein Duell Italien gegen Spanien. Bianca. Sus motos, él hizo una marca nueva que se llama Breganze, que Breganze sabéis que es la ciudad donde se fabricaba la Laverda, y él cuando hubo la liquidación total, pues compró todo, se fue con un camión y compró todos los motores, ya todos los 668, lo que luego llamaron ellos 750, los de inyección, refrigerios por agua, se lo compró todo, utillaje, todo, lo compró, e intentó sacar una serie que se llama Breganze, muy bonitas, y bueno, pues con una suerte de aquella manera. En aquel momento muchos nos dedicábamos a hacer motos, bien para carrera pura y dura, como hice yo con la RAD y compitiendo con NCR o Pierobon y tal, o para intentar ir a la calle, digamos como Breganze. Breganze hizo motos para la calle, las homologó y tal, pero bueno, no tuvo mucho éxito, desgraciadamente, eran muy bonitas. Bueno, pues esta es un poco la historia de la Verda, y ahora retomamos con nuestra pequeña Alpino, que viene desde Valencia. La moto, como os comenté antes, la vi, creo que en 1000 anuncios, me la traje al taller, y empecé a verla, no me acuerdo si funcionó o no, el tío me dijo lo de siempre, ¿no? Esto a la pared funcionando, bueno. A mí, entre comillas, me da igual, porque todas las motos que cojo las desmonto enteras y las rehago enteras desde cero, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea era hacer una réplica de una Monjui, pero a mi estilo moderno. Lo que la gente llama un resto mod, ¿no? Esto fue en el año 15. Fue prácticamente una de las primeras motos que hice cuando retorné de mi retiro espiritual del 2014, pues fue una de las primeras motos que hice, ¿no? En aquel afán que tenía yo de hacer motos de cualquier marca y tal, y escapar un poco del tema de Ducati en el cual se me había identificado, quería salir de ahí, entonces quería mostrar que era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces me pareció una moto muy interesante, un reto, y además es que era mítica, o sea, una Monjui es mítica. A todo el mundo que le guste, digamos, la moto de verdad es una moto que seguro que alguna vez la contempló o vio o le gustó. ¿Qué hicimos? Pues nada. En aquella época, al mismo tiempo no, ya había hecho una Suzuka, que era una Bandit 600, un experimento para coger una moto popular del pueblo, una Bandit 600, y transformarla en una moto, digamos, tipo de resistencia. Desde aquí ya me sobró bastante material. Entre otras cosas, el basculante. ¿Y por qué os cuento el basculante? Todo el tren trasero. ¿Por qué os cuento esto? Porque utilicé el basculante de esa moto, de la Bandit 600, y su rueda posterior, que era de 3 palos, porque además era la moda en aquel momento, para meterla en la, vamos a llamarla, en la Monty. No iba a decir una Monjui, no, porque no es una Monjui auténtica. En la Monty. Porque lo que quería hacer era una moto con una parte ciclomoderna, utilizando el chasis que era bastante bueno. Yo había escuchado que era bastante bueno para la época, ¿de acuerdo? Utilicé un tren delantero de una Ducati, hicimos el acople de las cijas y todo de la Ducati, con una horquilla invertida, pues creo que era una Showa, con todo un tren delantero, una Monster, con sus discos de 320, sus pinzas Brembo, o sea, no podía ir mejor equipada. Y en la parte de atrás, entonces, quise meter también una rueda de 17 pulgadas. Originalmente la Laverda viene montada con 18, que era lo que había, ruedas integrales de palos, muy estrechitas y tal. Entonces, pues había que cambiarlo todo, porque evidentemente la rueda no entraba en el basculante original de la Laverda, así que hubo que meter un basculante de una moto que tuviera de origen una llanta 17. Y mirar por dónde, resulta que me encuentro
que tengo un despiece de una Bandit 600. Porque a esa Bandit yo le metí toda una parte trasera de Suzuki GSX-R 7,5, con lo cual me quedó toda la parte de atrás. Y es esto, ¿no? Son casualidades de la vida, que cogí, llegué, coloqué el basculante tal cual, y lo bueno que tenía la verdad es que el basculante no entraba en el motor, como yo estoy acostumbrado en Ducati, que eso ya es un hándicap, porque como no tenga las medidas del cárter, no entra nada, sino que es tipo japonés, es decir, el basculante es independiente, está en una cogida, en el chasis en la parte de atrás. Pues sí, entró, tal cual, prácticamente tal cual entró. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, otra curiosidad que tiene la verdad. Bueno, esto es lo que pasa cuando tú te acercas a hacer motos de otras marcas, ¿no? Y no tienes ni idea, como me pasa a mí, que yo no tengo ni idea de nada. Y entonces llegué y de pronto, ¿qué me encontré? Pues que tenía el sistema antiguo de transmisión. La verdad, es decir, antiguamente, y pasaba también en Ducati, la cadena sale por el lado derecho. Esto era muy propio de los 60, 70, y hay marcas que lo dejaron en el 80. O sea, claro, la verdad tampoco se complicó. Si tenía motores de 7,5 de 1000 que salían por la derecha, pues habrían aprovechado cierto diseño que tenían y tal para seguir con el piñón de la derecha. A Suzuki era con cadena a la izquierda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque sabéis que los basculantes no son totalmente paralelos, sino que hacen forma precisamente para dar el espacio al portacoronas para que llegue a la corona, con lo cual los basculantes no van rectos, sino que hacen una forma así, ¡pam!, ¿no? Bueno, pues así, a las bravas, le dimos la vuelta al basculante. Ya teníamos un basculante para poner el portacoronas a la derecha. ¿Y qué hicimos con la rueda trasera de la llanta trasera de la Bandit? Pues darle la vuelta. Y quedó chupilerendi, o sea, todo, ya teníamos toda la parte de atrás, lo metimos y ya está. Sí, ya está. Bueno, resulta que teníamos un pequeño problema que suele pasar cuando acoplas estas cosas, y es que la cadena donde estaba situada el portacoronas, volvemos otra vez a la aventura del abultaco, no era tan exagerado que si estaba así o así, ¿no? Pero la cadena resulta que llegaba hasta el punto final de la secundaria, tú ponías el piñón justo en el filo y entonces tenías la cadena alineada. ¿Qué pasaba? Que no la podías apretar ni nada. O sea, que tenías el piñón ahí bailando. Bueno, entonces estuvimos viendo soluciones, como por ejemplo intentar meter un freno con por ejemplo, una chapa, un tornillo, una chapa que atornillara a piñón, al eje también, con una rosca inversa y tal, ¿no? Cosas así. Bueno, eso era la teoría. Os voy a hacer un spoiler, se llama, ¿no? La moto, como al final tampoco pasó nada con ella, pues lo dejamos estar. Se quedó como una moto, digamos, de exhibición. Estuvo casi al filo de convertirse en una moto furniture, pero luego pasó algo que os contaré. Bueno, el caso es que se quedó ahí. Posteriormente, en una feria de Verona que estuve, pues no sé si fue en el 16 o en el 17, me encuentro un stand del club La Verda Italia, que siempre estaba ahí. Yo siempre iba a ver las SFC, las Monjui y tal, y esta vez, según llego, de pronto me encuentro que está mi moto allí. Mira. Pues resulta que un mamón, porque no tenía otro nombre, un mamón copió la moto entera, pero calcada, calcada la moto. Y dije, jolín, qué mamón. Estuve hablando con él, de pronto me dijo, oh Peppo, ciao, come stai? Hai veduto, fatto la tua moto? Y digo, royalties, cabrón, royalties y tal. Bueno, la moto era prácticamente igual, pero no prácticamente igual. La mía era mucho más bonita, más proporcionada, mejor y tal. Bueno, pero aparte del berrinche que me llevé, que el tío me había fusilado la moto, lo que me interesó, porque ya hablando con él, ¿no? Fue un momento ahí zen. Hablando con él, de pronto me comentó que él había hecho una evolución que yo no había caído, que era meter el motor de la 668, el más moderno. Estas motos ya llevaban llanta de 17 pulgadas, con lo cual ya habían hecho esto que yo había pensado, que era o alargar el eje de la secundaria o hacer el freno. No, la verdad ya lo había estudiado y había alargado el eje de la secundaria, con lo cual el piñón ya estaba alineado con una llanta de 17 pulgadas y estaba todo esto.
Y no era mala historia, hubo un tiempo en el cual yo pensé en evolucionar la moto, quitando el motor que tenía de 500 con especificaciones Montjuic, y estoy corriendo mucho. Vamos para atrás. Vamos para atrás. ¿Cómo preparé la moto? Ya la parte ciclo ya os la he explicado. Bien, metimos parte trasera de una Suzuki Bandit 600, plus, pum, y ya está. Y lo pasamos a monobrazo, con lo cual hicimos un cantilever especialmente, y hablamos entonces con ISS, los amortiguadores ISS, y me hicieron un amortiguador específico, además con regulación remota y tal, muy bonita y tal. Y en la parte delantera el tren delantero de la Ducati Monster. Hicimos un nuevo subchasis, y entonces en el depósito utilizamos el original de la Alpina, pero como era muy visto y muy, no sé, decidí alargarlo un poco, con lo cual hicimos un trozo que es falso depósito, alargado, y quedó súper bonito, súper bonito. Entonces, es una de las diferencias que el italiano no había hecho, por ejemplo. Entonces, muy bonito. Y luego le pusimos un tapón de resistencia, que este tapón me lo encontré en Motostión, que estaban vendiendo material del equipo de Dantin, y entonces tenía unos tapones que eran de llenado rápido, que eran dos con muelle, con lo cual era para meter digamos, las garrafas de doble O, las mangueras de doble boca, que sabéis que una mete gasolina y la otra aspira el aire, con lo cual hace un efecto vacío y llenas un depósito en esto. Bien, entonces compré el tapón, que eran unos restos que tenía ahí, compré un par, porque el otro fue para Extrema, que luego fue Pata Negra. Y además, como los dos eran de llenado, digamos, de muelle, de llenado rápido, uno de ellos el tapón lo transformé en rosca para que pudiera ir a la gasolinera y no tener que estar ahí, ¿no? Vale, entonces el depósito lo modificamos, y en la parte trasera pillé pues un asiento de la Verda 7,5 SFC, que era el que llevaba la Montjuic, y lo colocamos, le pusimos el hueco de la batería, como las motos de resistencia, y en la parte delantera le metí un pequeño cupolino, que era los que fabricaba yo, que son muy pequeñitos, que los veréis en muchos de mis motos. Le puse un pequeño faro a la francesa y tal, y chimpún, lo teníamos toda la carrocería. En la quilla aproveché, porque la quilla venía ya con la moto desde Valencia, aproveché esa quilla, saqué un molde, porque la he utilizado en varias motos, y entonces, bueno, pues la mantuve la quilla. ¿Qué más? A nivel motor lo rehicimos entero, lo hizo Gallego, del motor, y entonces me estuve informando a ver dónde había piezas, y vi un amiguete mío aquí en Tarragona, que había sido cliente mío en tiempos de Radical Ducati, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, voy a ver si lo encuentro y lo pongo por aquí, si no, pues... Bueno, pues él... Entonces él se había hecho especialista en la Verda y traía material de Italia de un señor que se llama Bretoni. Vale, Bretoni había sido piloto oficial la Verda, con las SFC, con las J, con las Montjuic, o sea, era un piloto además... collaudatore, como dicen los italianos, son piloto desarrollador y piloto oficial con muy buenos resultados en la Verda. Bueno, pues él empezó a desarrollar una serie de material para los motores de la Verda, entre otros unos árboles de leva, no los de la Montjuic, porque la diferencia que había entre un motor, digamos, alpino estándar con un Montjuic era pistones de alta compresión, árboles de leva y carburación, chimpum, que se acabó, y elaboración de la culata. Todo lo demás era prácticamente igual. Entonces, bueno, pistones, unos árboles de leva que desarrolló Bretoni, que eran, bueno, mejores que los Montjuic, más solucionados, todo lo metimos ahí, o sea, iba hasta las trancas el motor. Hicimos un poco de culatas y metimos unos del orto, no me acuerdo si eran los 32 de origen o 34 que llevan, no me acuerdo ahora mismo, pero los utilizamos, todo muy italiano y tal. El escape lo hizo mi colega Super Mario, y evidentemente tenían que ser megáfonos, pero megáfonos, o sea, hueco, tú veías a través de ello, y además lo quise hacer alto, no quería hacer el típico megáfono, que es lo que llevaba la Montjuic. A ti te la vendían con megáfonos y ibas a la calle así. Por eso Noyes, la mujer de Noyes, sabía cuándo iba a llegar a comer a tiempo, por los megáfonos. Era una de las cosas que tenía. O sea, esa moto, tal como te la vendían, era muchísimo más salvaje que una Panta de serie. O sea, era salvaje esa moto, y eso es lo que a mí me encantaba esa moto. Bueno, hicimos 2 megáfonos por arriba,
que tienen truco también de la situación, no están exactamente a la misma altura porque por el tema de chasis, motor y tal, bueno, rollos. Y bueno, y quedó estupendísima la moto. Terminamos la moto y se quedó ahí. Bueno, se quedó ahí, no es que se quedara ahí, porque también tuvo una finalidad. En aquel año, en el 15, me fui a exponer en el Bike Set por primera vez, primero a París, que yo me enteré que de la existencia del Bike Set, que es una feria que yo os recomiendo. No es realmente una feria, es una reunión. Tiene una afluencia normalmente empezó con 10.000, 15.000 cuando empecé yo allí a ir, y ahora va a ronda ya los 25, 30.000. Es un fin de semana, viernes, sábado, domingo. Se hace ahora está, digamos, definitivamente montado en el Tobacco Dock, que es el muelle del tabaco, donde hay un clipper ahí muy bonito amarrado y tal, en uno de los canales del Támesis, en una de las zonas nuevas de Londres, muy bonito, y es un edificio victoriano, por decir una manera, o incluso antes, muy bonito, de ladrillo, época industrial, muy bonito. Es un entorno genial y además ves unas cosas alucinantes. Es un ambiente además muy bueno. A mí me gusta mucho. Es uno de los mejores sitios donde se puede exponer e ir a ver motos. Yo os emplazo a ir a verlo, el Bike Set. Bueno, pues total que tuve noticias de él. Y entonces esta vez decidieron hacer una prueba, hacer el Bike Set en París. Entonces, como no había que atravesar el canal, pues me animé, fui de Paganini, pero de Paganini bien Paganini, o sea, costaba un huevo, perdón, un montón costaba ir allí, ¿no? Entonces nos fuimos, la guapísima y yo, con un Potenkin, que es un Iveco tocho, nos fuimos con 3-4 motos para allá, también en un sitio estupendo, que era un antiguo mercado que había en París, en todo el centro y tal y cual. Bueno, el caso es que hice amistad con ellos, con los organizadores, y además ya me conocían de la época de Radical Ducati, y entonces me dijeron, tío, tienes que venir a Londres. Y entonces fue ese año, la única vez que hicieron dos exposiciones Bike Set en el año. Esta de París creo que fue un marzo, abril, y luego quisieron hacer un mayo y dijeron, vente tío, vas a gastos pagados. Bueno, gastos pagados una leche, porque me tuve que alquilar la furgoneta, y bueno, esta vez atravesé el canal en el Eurotúnel, en el tren, que es toda una experiencia. Y bueno, además yo iba tal cual, no tenía ni idea que había que reservar billete, o sea que pude comprar un billete que costó y parte del otro, y bueno, porque se enrolló el tío de la caseta allí y tal, y bueno, iba con hora de ida y hora de vuelta, que casi lo pierdo a la vuelta. Eso, menuda aventura también. Pues resulta que a la vuelta, que iba pero a todo rabo allí con la furgoneta para poder pillar el tren, resulta que hubo un retraso. No decían por qué, y al final se supo era porque hubo gente, ¿cómo se define? Bueno, gente sin documentación que de pronto pasa las fronteras de aquella manera, y entonces se habían bajado se habían metido por el túnel y estaban ahí. Entonces, hasta que los trincaron, pues pararon la circulación. Eso me provocó que luego tuve que atravesar Francia de noche a todo rabo, porque iba hacia Barcelona, donde había quedado para exponer también en otra movida. Pero eso ya os lo contaré otro día. Siempre hay aventuras y tal. Bueno, el caso es que me invitaron, y entonces le dije, pues tío, voy a ir y te voy a llevar 2 motos que no están vistas, que no las conoce nadie. No fastidies, tal. Entonces fui, porque esta vez fui solo. La guapísima me abandonó, como el desodorante me abandonó. Y entonces me fui, y que además fue otra aventura de la leche, porque alquilé una casa por el Airbnb, esto de los cojones, y resulta que era de un... Bueno, sí, ¿cómo lo digo? Me la había alquilado un señor que era che boludo, así, tal y cual, ¿no? Entonces, pues, y con perdón, porque boludos hay buenos y boludos hay boludos, ¿no? Pues este era un boludo. Vamos, de tal manera que me dejó en la puta calle. La había pagado y me había dejado en la puta calle. Así de claro. Así que tuve que encontrar otro. Bueno, fue un desastre económico y tal. Pero a nivel de exposición fue muy bueno, tremendo. Me llevé a Monty, ¿quién me llevé? A Tracker me llevé. Bueno, Monty fue un exitazo.
en el Bike Set de Londres. Fue elegida Top 10 por la revista Motorcycle News, que es la revista más importante de motos de Gran Bretaña, y fue una de las 10 mejores. Y me acuerdo estar allí con la gente. Es que en Gran Bretaña la Montjuïc es una moto mítica, o sea, la consideran suya. Realmente fue parida por un británico y ahí es donde fueron a acabar prácticamente todas. Y bueno, no sé, gente se arrodillaban delante de la moto y gracias por hacer esta moto y tal y cual, ¿no? Fue tremendo, o sea, un exitazo total. Y bueno, total que la moto volvimos a España. La expuse pues al cabo de la semana en Barcelona, en un rollito que hicieron allí no me acuerdo dónde, en uno de los polígonos que había en Barcelona. Era una movida que habían hecho súper exclusiva, en la que tenías que ser invitado y en la que solo querían que fuera gente, digamos, bueno, no llegaron ni a 1000 personas en un fin de semana. Bueno, yo estaba en mi política de intentar ayudar cualquier cosa que pudiera promocionar el tema de la moto en España, pero aquello creo que se pasaron mucho de exclusividad y realmente, claro, tú imagínate que vienes de Londres y te plantas en Barcelona y con 1000 bollujines, todo muy hipster, todo muy café racer, todo muy cool, muy así, ¿no? Pero ni puta idea, ¿no? O sea, tú fíjate, o sea, qué contraste. Yo es que lo siento, pero es que a ver si ya así azuzamos, coño, y despertamos de una vez. Más que nada porque me pillaba de paso, porque además hice escala en casa de un primo que tengo ahí bajo en Chia, que vive allí, bueno, que otro día ya hablaré con él. Es un tío que tiene una ingeniería y que hizo, bueno, ganó el campeonato de España un par de veces, una con piloto incluido y otra como constructor, el campeonato de España, el CEP, en Super Sport y tal. Luego se metió a hacer Moto 3 y bueno, siempre hemos estado brujuleando de jovencitos, íbamos en moto juntos. Bueno, entonces hice escala en su casa y bueno, realmente yo quería apoyar la actividad, pero es que realmente fue decepcionante. De hecho, no se volvió a repetir. Luego, posteriormente, volví a Barcelona también en otra movida que organizó. Porque ¿sabes cuál es el problema de todo esto? ¿Ves? Ya nos estamos metiendo en camisa 11 varas. Es cuando los listos intentan sacar partido de estas movidas, ¿sabéis? Y entonces, ni chicha ni liboná. O sea, nivel cero, quemas a la gente porque ir a las ferias cuesta muchísimo dinero. Y quemas a la gente. Y total, para que un tío se lleve los cuartos. Y nada, y al final, caca de la vaca. Bueno, volvimos a Madrid, la moto se quedó allí, bueno, en mi aparcamiento favorito, que es entonces era el Dainés Madrid y ahora es Beat Bikers, la dejé allí. La moto se quedó allí durante bastante tiempo, no hice nada con ella. Posteriormente retomo el tema del Club La Verda. Había pensado para darle una solución, porque quería que la moto realmente pues corriera, llevármela, no sé, a tandas o al extranjero a correr, a rodar. Entonces me planteé pillar el motor 668, pero de carburación, cambiar el motor, porque además era muy sencillo, era plug and play, o sea, quitaba uno, ponía el otro, ya tenía solucionado el tema de la cadena sin hacer absolutamente nada, y tenía un motor más que correcto, en que las versiones de inyección estaban hablando ya de 75 caballos, o sea que bien, pero yo la quería de carburación, no la quería inyección, la quería lo más cercana posible a la Montjuïc original. Bueno, al final estuve ahí, pam, y entonces un día resulta que de estas veces que pues pongo las motos, sale en Facebook, sale en el Instagram y tal, y de pronto me llamó un señor, Paul, me llamó Paul. Hello, I'm Paul. I have seen your bike and it's astonishing. I want this bike and I want the bike. Y entonces en I want the bike pues dije, venga, pues you want the bike, come here a tomar cervezas, beers y tal. Y dijo, puta madre. Bueno, este tío era un espectáculo de tío. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte, igual que me he encontrado algún
de Satanás, también me he encontrado gente, pero fantástica. Este era del rango de la fantástica. Bueno, este hombre era un arquitecto. ¿Había ganado dinero? No. Lo siguiente, en las movidas inmobiliarias de Londres y tal. Y se retiró. Se retiró porque creo que le pegó un arrechucho de aquí y casi lo deja fulminado. Entonces vio la luz y dijo, pues, un poco como pasó a mí, dijo, a tomar por el culo todo y tal, y ya está. Y entonces se dedicó a vivir la vida loca, se divorció, bueno, todo, esos son los mismos pasos. Te divorcias, pasa de todo y ya te dedicas a hacer bandarra. Entonces se dedicó a viajar por el mundo. Pero de esta manera, él iba a un sitio, ¿no? Él me dijo que había estado en Vietnam y en México. Y entonces llegaba al sitio y se compraba una moto, una mierdecilla de 125 y se daba un rulo por todo el país y luego llegaba el último día, como me contó, dice, yo llegué, ya había terminado de rular todo Vietnam y tal, y entonces llegué a un bar y dije, hola, ¿quién quiere una moto? Y uno, toma, pues toma las llaves. Y así se pidió. Bueno, en México también casi palma porque tuvo un accidente, lo recogieron, menos mal que lo recogió quien lo tenía que recoger, porque si no, los chaltecas estos te cagas, ¿no? Entonces le curaron y pudo volver. Dice, no, fue alucinante cómo me trataron allí de bien y tal. Bueno, un tío majísimo, congeniamos enseguida porque eran dos cabras locas, cada uno con su vida y tal. Nos pusimos de cervezas pero hasta arriba y tal. Y bueno, no hubo discusión, o sea, dijo, Aleje, tanto, ¿qué tal si, cuánto? Es que me cayó tan de puta madre el tío, le dije, sí, hombre, sí, llévatela. Entonces, lo más divertido fue, vino, vio la moto y cómo fue, y luego ya quedamos al precio y luego se vino. Se vino con su hermano. ¿Y a qué viene su hermano? Porque su hermano era un ingeniero del equipo Aston Martin de carreras. No cuando corría Alonso, no, que corre ahora, no, un poquito antes, ¿no? Y este tío pues sabía un huevo de coches y de mecánica y tal, y se dedicaba también al tema de coches y tal, bueno, un ingeniero la hostia. ¿A qué viene esto? Porque claro, yo le dije a Paul, mira, la moto está así, está terminada, no la hemos arrancado nunca, ya no me acuerdo en qué estado la dejé. Sé que le puse algo de cableado y tal, pero no tengo ni idea, porque nunca intentamos arrancarla. Bueno, el tío se la llevó con el hermano, vino, se fue a casa del hermano, tenía una casita en Francia y tal. ¿Y sabéis cuánto tardó el cabrón en ponerla en marcha? ¿Qué me dijo? Una noche. Se puso con el hermano pim pam pum y al día siguiente me manda un vídeo y me dice, mira Pepo, y tal, y el tío más contento que Dios. Además me dijo, ¿tiene papeles la moto? La moto no tenía papeles, estaba dada de baja o tal, pero esto para que veáis las diferencias también. Dice, no me importa, ¿tiene número de chasis marcado? Digo, sí, tiene número de chasis. Y el número de motor se lo di y claro, coincidían porque era el motor del chasis. Dice, perfecto, yo con esto la matriculo en Gran Bretaña. Digo, ¿ya? ¿Así? Sin nada, dice, sí, sin nada. Sí, porque hay una manera que es que tú utilizas la moto solo de día y la matriculas y la puedes asegurar y ya está. Mirad qué diferencias. Es que luego no te extraña que en otros sitios esta actividad realmente prospere y claro, se tome de otra manera. O sea, a mí es una cosa que realmente me enerva lo que hacemos aquí y hacia dónde vamos y cómo vamos. Pero claro, tú estas cosas las puedes hablar si tienes una perspectiva porque lo has visto fuera. No es que te lo hayan contado, no es que te lo cuente yo, es que yo lo he vivido. Lo he vivido y he visto cómo se solucionan las cosas, cómo se vive en otros sitios. No sé, es que últimamente, por ejemplo, estoy planteando cosas con el tema de las motos históricas y tal, ¿no? De la matrícula histórica y tal. Entonces, no sé, tío, venga, yo hago historia en una moto, pero ¿por qué luego no la puedo tocar, no la puedo hacer? Es que es ridículo, ¿por qué puede funcionar de una manera y de otra no? Es absurdo. Bueno, vamos a dejar ahí ese tema y la verdad, bueno, pues encontró un hogar, las Islas Británicas, y ahí está.
Y ahí está. Sigo manteniendo una buena amistad con Paul, nos hablamos de vez en cuando, me sigue mandando fotos o porque se ha ido a tomar por culo con la 125 a una vuelta, o desde una playa, o me dice, mira lo que me he pillado, y de pronto me saca... Bueno, lo último que me mandó fue una Martin que había comprado y tal y cual. O sea, es que da gusto hablar con gente así. Bueno, os dejo aquí ahora mismo las fotos de la moto y bueno, que disfrutéis. En este caso las fotos las hizo Sergio Cardeña también. Bueno, es una moto realmente muy bonita. Fue muy satisfactorio hacerla, sobre todo porque me quité una espinita que tenía. Yo quería tener una Montjoy, tuve mi Montjoy. Así que nada, muchas gracias, que disfrutéis el vídeo. ¡Chao! Vitaminarse y mineral... Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.